y le agradezco a cada uno de los presentes, seguramente después de un día de trabajo y de un día con muchas tareas, exigencias y cuestiones de la vida, hacerse el tiempo, la dedicación para venir a charlar un rato sobre temas que sobrevuelan la realidad de cada día y que tienen que ver mucho con la realidad política y donde se juega mucho de lo que entendemos como qué hacer con la política. Pensaba en el título un poco de lo que había sido promocionado, que era delito y violencia, y lo primero que se me ocurre es pensar qué violencia, cuando decimos que hay delito y hay violencia, lo primero que hay que distinguir es a qué violencia nos estamos refiriendo. Está acá en el panel Hugo Cañón también, con quien hace unos años estuvimos trabajando con un caso que voy a comentar. El chico de apellido Flores había robado un televisor de un colegio. Lo habían agarrado la policía afuera de un colegio, estaba el vidrio roto, con un televisor muy viejo, y lo encarcelaron, lo acusaron de hurto, de robo, escaramiento, un montón de delitos. Lo acusaron a un chico que tenía 18 años en ese momento y que a partir de ese momento giró por todos los penales de la provincia. Llegó a Bahía Blanca, a Saavedra, que es casi Siberia para un chico de conurbano, y estando allí empezó a tener una infección en una muela, reclamó atención médica, no se la dieron, siguió evolucionando esa enfermedad elemental, para la cual hay cura hace décadas, hace más de medio siglo, que es algo absolutamente solucionable casi gratuitamente. Y la evolución de esa infección siguió, se quedó sin visión, no tuvo atención médica y finalmente en pocos días murió. El fiscal y jueces a cargo de la causa no hicieron siquiera la autopsia, ordenaron que el cuerpo se fuera trasladado, más no le comunicaron a la familia qué había pasado. Costó encontrar el cuerpo varios días, es decir, varios días estuvo desaparecido ese cuerpo, y finalmente, pese a las denuncias que hicimos, al impulso que le estuvimos dando junto con Hugo, quien en ese momento estaba a cargo de la fiscalía, fue muy difícil obtener resultados. Y ahí es donde uno se pregunta quién es el violento en ese caso. En los diarios uno leía que Flores era el violento, el que no había respetado las reglas sociales. Y lo que le pasó después marcaba un nivel de violencia atroz, es decir, que la vida de ese chico que cumplió 19 años el día antes de morir valga menos que un vidrio roto y un televisor. Ese es el mensaje social, y cuando uno habla de violencia creo que hay que empezar a ver las tramas con las cuales se terminan algunas vidas que terminan muy jóvenes a esta edad, y que es producto no de una ejecución pública, sino de un proceso de destrucción de estas existencias. En el mismo sentido, yo más cerca, esto fue hace 4 o 5 años, hace unas semanas, estuve en el penal de Sierra Chica. Esto tiene que ver con el Código Penal. Todas las personas que están encerradas en alguna cárcel o en alguna comisaría están encerradas por la aplicación supuesta del Código Penal y por disposición de la justicia. Estuve allí y vi en el penal de Sierra Chica, un penal de máxima seguridad, sumamente cruel, difícil, que aterra solamente pensar que uno lo van a llevar a ese lugar o que a un hijo de uno lo van a llevar a un hermano. Había chicos que por primera vez estaban detenidos y ya estaban en Sierra Chica. Un chico que había roto un melón y había discutido en una verdulería, lo había llevado a Sierra Chica. Hacía 10 días que estaba sin comer y aterrado obviamente por lo que le esperaba si se asomaba a sus narices por fuera de la celda. Tal el nivel de crueldad de esa situación que el propio director de ese penal, el director del penal de Sierra Chica, decía: están locos con las personas que están mandando acá, no sabemos qué hacer porque están absolutamente locos los que nos están mandando.
que el director del Hospital de Cerro Chica diga eso, imaginemos lo que es la realidad. Y esto relacionado con el tema de linchamientos, donde que no es un fenómeno nuevo el linchamiento. Yo en las recorridas que hago en los lugares de encierro, en las cárceles, le he preguntado en estos días a los chicos que están encerrados ahí si alguna vez fueron linchados, si alguna vez fueron golpeados. Todos fueron golpeados muchas veces. Todos decían lo mismo. 3 o 4 veces los agarraron quienes son referidos como vecinos y los reventaron a balas. Entonces, el tema es por qué se debatió en los últimos tiempos el linchamiento. Y yo creo que ahí tiene que ver con los territorios. El tema fue, el linchamiento empezó a debatirse porque ocurrió en Palermo, que es un lugar donde el chico que fue víctima de esa agresión no tenía que estar. Porque hay territorios donde alguien puede circular libremente y hay otros donde si circula es tratado como una basura y llegado el caso, si es sospechado de haber cometido algo, es golpeado, ruido. Y el solo hecho de tener que debatir sobre qué hacer con los linchamientos, no, qué significan, yo creo que es un retroceso, es una fijación de agenda autoritaria. Es claro que agredir en grupo a otra persona es un delito que debe ser castigado y está previsto su castigo y simplemente eso, no hay mayor debate en esto, pero creo que tiene que ver con el hecho de que esto haya ocurrido en un territorio donde no tenía que circular ese joven. Y del mismo modo que en los años 70 había centros clandestinos según la militancia de cada persona, es decir, centros clandestinos o fuerzas militares de seguridad que se ocupaban de secuestrar a los montoneros, a los militantes de LER, a los militantes de otra agrupación de izquierda. Hoy, si uno va a las cárceles, lo que ve es que los pabellones están separados por barrios. Es decir, como se penaba la ideología, el pensar de determinada manera en los años 70, hoy se está penando, se está castigando vivir en determinados lugares y tener determinadas características. Y uno pasa por las cárceles y es el pabellón del barrio Santa Ana, el pabellón del barrio tal, y así va por barrio. Y hace unos días le preguntaba también en una de esas celdas a un chico que hacía 5 años que estaba privado de libertad, cuánto hacía que no veía a sus amigos. Y me decía, no hace tanto porque vienen, son detenidos. Yo caí hace 5 años, pero hace 4 cayó mi otro amigo y hace 3, es decir, hay una focalización territorial de la aplicación de la ley penal en general a partir de la acusación de delitos contra los bienes. Y esto tiene que ver, me parece, con el tema de seguridad y código penal, que a partir de que se empezó a transitar el camino de reformar el catálogo de conductas que socialmente están reprochadas, con oportunismo se lo enganchó a la discusión sobre la seguridad, diciendo si se modifica eso, va a salir una horda de delincuentes de la cárcel y esto va a crear más inseguridad y va a ser la amenaza de la libertad. Se amenazó, se quiso demostrar que la libertad de algunas personas era amenazante. Y esto tiene referencia a quienes están siendo encarcelados y con qué contenido en este tiempo y por qué es necesario continuamente estar revisando estos conceptos. En el equipo de trabajo que integro en la Procuraduría hay una socióloga, Ana Laura López, que cuando le pregunto por qué se dedica al tema penal, porque la sociología generalmente se ocupa mayormente de los fenómenos políticos y muy poco se dedica a lo penal. Ella me contaba una dimensión de lo penal que me parece revelador de la importancia que tiene que ver no tanto con la seguridad, sino con la exclusión de las personas de la sociedad. Ella me decía que mientras estudiaba el censo del 2001, los resultados para un trabajo académico,
vio que la pirámide poblacional, donde se grafica la población, que tiene una base, en nuestra estructura tiene una base amplia, y luego se va acostando, es una pirámide clásica, le faltaba una porción a una población. Era una pirámide que estaba como mordida en su gráfico. Cuando la dibujaron, faltaba un pedazo. Y cuando van a ver qué población era la que faltaba, esto era el censo de Fuerte Apache, de ese barrio, eran personas que no estaban en el barrio y tenían todas entre 15 y 20, 22 años. Y cuando ven y empiezan a indagar por qué no estaban en el barrio, por qué no habían sido censadas, era o porque estaban presas o habían sido muertas por ejecutadas en operativos policiales. Y creo que eso explica que cuando se habla de seguridad y se lo relaciona con el Código Penal y cuando se pide más dureza de la pena, lo que se quiere es seguir mordiendo a la población, seguir excluyendo a ese sector de la población que siempre termina excluida, termina muerta, termina siendo quienes son sacrificados en nombre de esta seguridad, del orden, de la ley y de un montón de ficciones que no tienen ningún contenido concreto. Y entiendo que esta discusión que se centra desde algún sector político sobre la necesidad de solamente hablar de seguridad y de hablar de seguridad y hablar de rejas y hablar de personas enjauladas, hace lo que está en intención es girar el desarrollo de políticas sociales, que haya sectores de la población que dejen de recibir ese tratamiento, esa asistencia social, o dejen de ser destinatarias de políticas sociales y pasen a tener un tratamiento penal. Y en vez de ser considerados ciudadanos, empiezan a ser considerados marginales. Esa es la discusión de fondo, y por eso se va a esquemas de saturación policial. Durante la última dictadura militar se llegó a secuestrar palomas, suponiendo que tenían mensajes subversivos en sus anillos. Entonces hubo la policía de la provincia de Buenos Aires, llegó a secuestrar palomas. Hace poco Julián Azar, alguien que era defensor en la ciudad de La Plata, escribió unos artículos sobre la criminología del motismo. Es decir, la moto empieza a ser peligrosa en determinados territorios. Así como se llegó a secuestrar palomas, hoy circular en una moto en algunos territorios es peligroso. Y en una motomel es casi un agravante. Así vamos a llegar en algún punto a la criminología de las zapatillas, y en función de las zapatillas que uno use va a ser sospechoso de tener una vida o de ser peligroso para el resto de la sociedad. Y esto tiene que ver en definitiva con un despliegue agresivo de la mano derecha del Estado. El Estado no tiene una sola dimensión, tiene muchas dimensiones y puede llegar con oportunidades de inclusión, o puede llegar con su mano derecha, con su mano penal, y que es la más bestial, y que aplasta siempre el mismo sector. Y esto creo que está relacionado con un concepto que es bien aplicable a la ponencia anterior, con la que comparto absolutamente todos los términos, que es: nosotros al neoliberalismo lo suponemos económico en primer término. Cuando alguien nos habla de neoliberalismo, pensamos en Domingo Cavallo, pensamos que es un economista, pensamos o nos recordamos las cifras de desempleo y las dimensiones económicas del neoliberalismo que esta sociedad ha padecido. Pero el neoliberalismo es un proyecto político que incluye dimensiones económicas, pero centralmente es un proyecto político. Creo que en la discusión sobre la aplicación de mayor pena, sobre el reclamo de mayor exclusión de personas, de mayor encarcelamiento, lo que se está manifestando en definitiva es la cara política de un esquema neoliberal. Que cuando hay un esquema uno supondría que esto es más peligroso cuando hay pocos recursos, pero cuando hay un crecimiento económico es una de las grandes oportunidades, junto con aquellas donde se reconfigura el Estado, es una de las oportunidades políticas
para que haya estos despliegues agresivos y saturaciones policiales y mayores encarcelamientos. ¿Por qué más viene? Porque hay más en juego. Si hay clases que tienen posibilidad de ascenso, bueno, los bienes están en disputa, no es que hay un sector excluido. Hay sectores excluidos, pero con oportunidades de acceder a eso. Y eso es lo que se disputa, y ahí es donde el neoliberalismo político, con su mano penal, es donde tiene que asegurar o intenta asegurar que haya personas que estén absolutamente segregadas de esa oportunidad. Y esto se lo intenta muchas veces relacionar primero con el declive político. Dicen, bueno, hay inseguridad, esto quiere decir que acá los ciclos políticos se están terminando, o por otro lado lo quieren relacionar con una demanda social, cuando en verdad es una propuesta electoral, y eso creo que lo que indica que ahora al revés de lo que decía antes, que hay dimensiones políticas detrás de la economía. Yo creo que este planteo de mano dura, este pedido de mano dura, lo que está escondiendo es una disputa de sentidos de política económica. Es el emergente de una disputa muy fuerte sobre el sentido que se le va a dar al rumbo económico, que primera vez ven en juego después de muchos años, y por eso salen del modo que salen a reclamar que se asegure que no haya ningún tipo de acceso ni siquiera a la libertad de los sectores urbanos más vulnerados por otras políticas. Y por eso el discurso neoliberal necesita hablar de la delincuencia, y cada vez que se habla de la delincuencia es posible decir que la delincuencia es neoliberal. Y por más que querramos racionalizar la aplicación de políticas punitivas, siempre estaremos hablando de territorios, de la apariencia de las personas, del lugar donde viven y hasta del acceso cultural que han tenido a determinados bienes, no solo económicos. Y esto creo que tiene que ver con el hecho de que lo que se llama delincuencia hay que cuestionarlo, hay que desarmar ese concepto y ver de qué está construido. La delincuencia siempre, sí, uno podría plantear que es una construcción con una intencionalidad ideológica, política y económica determinada, y en cualquier caso siempre es un instrumento de la organización criminal, de la organización policial. Siempre la delincuencia es un instrumento, es un planteo conceptual instrumental. Y si uno lo combina con el hecho de que la cárcel no fracasa, sino que tiene éxito, segrega socialmente a las personas, vemos que el instrumento llamado delincuencia, con el que se cataloga, cómo se cataloga de ese modo, lo que implica es un intento de justificar políticas injustificables, porque son inconstitucionales, porque van en contra de las leyes y porque son aplicaciones violentas revestidas de pretensiones de justificación. En verdad, lo que hay ahí, atrás de la aplicación de la mano dura, lo que hay es ejecuciones sin proceso, hay privaciones de libertad ilegales, hay un castigo social a sectores que se pretenden sigan siendo excluidos y no tengan ninguna chance de acceder a ningún tipo de bienes. Esto hace que, en este mismo sentido, hay un psicoanalista y criminólogo que habla de que la criminalidad organizada es una sociedad anónima, porque hay que distinguir el concepto de delincuencia de criminalidad. La delincuencia es un instrumento creado, forjado con intencionalidad económica, política, moldeado por los medios y sostenido por los prejuicios. La criminalidad que existe es la que en verdad comete los hechos más graves. Y si uno recorre los pabellones de las cárceles, que es donde se plasma la política criminal, no encuentra los traidores a la patria del que recién hablaba. No hay pabellón donde estén los que vaciaron las SPP, los que produjeron el desempleo en el 2001. No hay ninguno de esos.
pibes que a duras penas han crecido y que en cuanto la policía los vio en la calle, los castigó, los encerró y si conseguían trabajo se les impidió salir del barrio hasta tanto se los pudo encerrar y allí están. Y si uno observa los números de las prisiones preventivas, que es el concepto con el cual el sistema judicial mira y construye el concepto de peligroso, de que si la población general a nivel nacional el 50% está con un encarcelamiento preventivo, 5 de cada 10. Ahora, si uno va a los jóvenes, va a la gente que tiene de 18 y 21 años, el 80% está encerrado preventivamente. Esto habla de una construcción de un concepto de peligrosidad social que es netamente discriminador y que expresa un miedo de clase, expresa una ideología muy clara en términos sociales que terminan pagando estos sectores. Y es necesario debatir el sistema penal porque lo que tenemos hoy como aplicación y como realidad es que, si yo digo sistema penal, estoy hablando de criterios policiales que luego refrendan el sistema judicial, el poder judicial y luego reasegura la cárcel. Eso hoy es un mecanismo de autoconfirmación, es un mecanismo que confirma sus propios prejuicios y tiene una característica perversa: transfiere sus patologías a sus víctimas. Entonces, cuando uno ve el discurso social de mano dura que dice que hay personas que son irracionales, que son violentas, que no reconocen normas sociales, y ve lo que es el contenido real de aplicación de las penas y que en definitiva esa mano dura se aplica de modo irracional, violento, que no tiene límites, lo que hizo es transfirió sus características patológicas a las víctimas. Y lo que hay que seguir debatiendo junto con el Código Penal, que me parece que lejos de ser abrirse un resquicio para que se meta la mano dura, tiene que ser un modo de ver estas dimensiones que nos afectan absolutamente a todos, en todos los rincones, es que está vigente una lógica de sacrificio, la lógica de que está habilitado que haya personas que sufran, que tengan que sufrir, que tengan que morir, que son siempre de los mismos sectores, para que la sociedad funcione mejor. Y esa es la propuesta política del neoliberalismo a mano dura. Esa es la propuesta política de tener que encerrar personas, hacer sufrir, llegado al caso que tengan que morir, para que la sociedad funcione bien, funcione ordenada. Y eso es un costo que obviamente hay que debatir, hay que mantener alerta y del que provocó intercambiemos opiniones acerca de esta dimensión, porque lo que subyace es que hay personas que luego de ser señaladas pueden ser suprimidas, eliminadas impunemente, y creo que en los últimos años hemos tenido la posibilidad de empezar a acercarnos a otras personas y ver que los proyectos personales de cada uno no necesariamente están en pugna con los de los otros, con los de nuestros países, sino que por el contrario es posible sostener una idea colectiva, un núcleo de intereses comunes, sobre todo a partir del resurgimiento de la actividad política territorial, que nos permite ver y reconectar lo que primero la dictadura y luego el neoliberalismo desarmó, que es la idea de que solo no nos salvamos. Si hay alguna posibilidad de avance social, de mejor vida, va a ser a través del fortalecimiento de los lazos sociales, y la política en todas sus dimensiones creo que es una de las más de las herramientas, de las actividades más propicias para esto. En contraste, insisto, con el individualismo y este apego patológico a la autoridad y a la violencia que tiene el neoliberalismo político, que encarna la idea de mano dura y que viene a aprovechar la oportunidad ofensiva de debatir un código penal para
señalar nuevamente y estigmatizar a los sectores vulnerados. Les agradezco la atención y para no